En la exhortación apostólica Gaudete et Exsultate, el Papa Francisco nos habla en primer lugar de esa llamada a la santidad. Todos estamos llamados a la santidad, a la plenitud de la vida cristiana. Todos estamos llamados por el bautismo a esa perfección, a ser perfectos como nuestro Padre Celestial es perfecto. Nos recuerda todo esto en el primer capítulo, nos habla de la santidad del vecino, de la puerta de al lado, de que hay mucha más santidad de la que uno pretende o quizás conoce. Buenísimo. Y en el segundo capítulo nos habla de dos sutiles enemigos de la santidad. Así titula el Papa Francisco este segundo capítulo. Y nos habla de dos versiones nuevas de antiguas herejías. Habla del gnosticismo y del pelagianismo. Y son sutiles porque no se descubren de una manera así como inmediata, sino que están, como podríamos decir, como disfrazados. En el fondo son dos actitudes soberbias que se nos pueden colar. La primera de ellas, que es el gnosticismo, se basa fundamentalmente como en la convicción de que uno tiene un conocimiento más pleno de la doctrina, de lo que está bien, del bien y del mal, de Dios. Gnosis significa precisamente eso, conocimiento. Entonces los gnósticos eran como una especie de cuerpo, un grupo de iniciados, de personas que tenían eso como una iluminación especial, ¿no es cierto? Y entonces de alguna manera ellos se consideraban como jueces del resto de los cristianos, ¿no? Bueno, esa fue una herejía que se fue, que tuvo una enorme influencia en los primeros siglos del cristianismo. Es una especie de racionalismo, una especie de querer, podríamos decir, como como querer eliminar el misterio, de alguna manera, ¿no? Como pretender que uno es capaz de racionalizar o de meter a Dios en una especie de razonamientos, de una especie de sistema lógico, ¿no es cierto? No está hablando, acá el Papa y nos dice, no estoy hablando de los enemigos de la fe, porque hay un racionalismo que consiste en eliminar todo lo que no pueda ser razonable. Hay un racionalismo que consiste en eliminar, por ejemplo, el milagro, porque el milagro no entra dentro de la cabeza, entonces se niegan los milagros. La fe, el enemigo del cristianismo considera la fe o el racionalismo, que niega a Dios, es el que, si no lo consigue explicar a Dios, entonces Dios no existe. Bueno, el Papa no está hablando de los enemigos de la fe, sino que está hablando de que de alguna manera las personas que tenemos fe podemos correr ese riesgo de pretender hacer que todo, armar como una especie de esquema racional, ¿no es cierto? Es propio de los gnósticos, dice, creer que con sus explicaciones ellos pueden hacer perfectamente comprensible toda la fe y todo el Evangelio. Absolutizan sus propias teorías y obligan a los demás a someterse a los razonamientos que ellos usan. Una cosa es un sano y humilde uso de la razón para reflexionar sobre la enseñanza teológica y moral del Evangelio, y otra es pretender reducir la enseñanza de Jesús a una lógica fría y dura
que busca dominarlo todo. Es una especie de soberbia intelectual, podríamos decir, ¿no es cierto? Es una pretensión de que yo tengo un conocimiento mejor, más profundo, y de que las otras personas de alguna manera son como un poco ignorantes o no alcanzan. Es que ellos no entienden, ellos no entienden. Yo les hablaba el otro día de Chesterton, que decía que le molestaban los teósofos, porque los teósofos parecían estar siempre un escalón más arriba, ¿no es cierto? Entonces le tendían la mano al pobre ignorante para que el pobre ignorante se subiera, digamos, al lugar donde ellos estaban, y ellos no parecía que pudieran mejorar, ¿no? En cierta medida es como un querer apoderarse de las cosas de Dios. Es decir, es una manera de considerarse en cierta medida como superior a los demás por tener ese conocimiento y por poder explicar los misterios, podríamos decir. Es cierto que el cristiano conoce la verdad porque la verdad ha sido revelada, pero en cierta medida uno también puede utilizar ese conocimiento para su propio provecho. El Papa Juan Pablo II, hablando de las llaves del reino de los cielos, decía una cosa preciosa. Decía el Papa Juan Pablo II: las llaves del reino de los cielos no fueron confiadas a Pedro y a la Iglesia para que se aprovechen de ellas a su propio arbitrio o para manipular las conciencias, sino a fin de que las conciencias sean liberadas en la verdad plena del hombre, que es Cristo, paz y misericordia para todos. ¿Se acuerdan de la actitud de los fariseos? Era un poquito eso, ¿no es cierto? Los doctores de la ley, es decir, eran grandes conocedores de la ley de Moisés, y por ser grandes conocedores de la ley de Moisés, de alguna manera ellos se consideraban jueces de la rectitud de la doctrina y se consideraban jueces de la vida de los demás. Fíjense por qué dice el Papa que es una sutil distinción, ¿no? Porque en el fondo no es que uno esté afirmando una herejía, no es que el Papa al hablar de este nuevo gnosticismo, lo que habla es, nos advierte de la pretensión del ser humano de considerarse superior a los demás. En base al conocimiento de la recta doctrina, en base al conocimiento de la recta moral, pero es una especie como de utilización de la recta doctrina y de la recta moral para ponerse un escalón más arriba y en cierta medida para sentirse uno seguro y para tener como un cierto dominio sobre la vida ajena. En la historia de la Iglesia ha sucedido esto. Esto no se lo inventa el Papa, no es que esto suceda ahora y nunca antes haya sucedido, ¿no? Ya los apóstoles, ¿se acuerdan? Le decían a Jesús, hemos visto a otros que predican el Evangelio y que no son de los nuestros. Y Jesús le dice, los que no están en contra nuestra están a favor nuestro. De alguna manera ellos querían, sí, ellos pertenecían al círculo de Jesús, pero más que hablar de las cosas de Jesús, estaban, podríamos decir, como defendiendo su propio corral, ¿no? Para decirlo de una manera no demasiado teológica, pero era podríamos decir, como una especie de apropiarse de esa doctrina, ¿no es cierto? En cierta medida esto es una sobrevaloración de la inteligencia. Es una sobrevaloración de, ¿cómo diría yo? Como olvidarse de que el mensaje cristiano es un mensaje no solamente que va a la inteligencia, sino que va también al corazón, que va a la totalidad de la persona.
En el punto 41 dice el Papa: cuando alguien tiene respuestas a todas las preguntas, demuestra que no está en un sano camino, que usa la religión en beneficio propio, al servicio de sus elucubraciones psicológicas y mentales. Dios nos supera infinitamente, siempre es una sorpresa, y no somos nosotros los que decidimos en qué circunstancia histórica encontrarlo, ya que no depende de nosotros determinar el tiempo y el lugar del encuentro. A veces uno se encuentra con personas que tienen respuesta para todo y que esas respuestas están de alguna manera como desenganchadas de la vida y del problema de la persona que tiene enfrente. Me vienen a la cabeza los amigos de Job. Vieron, el pobre Job estaba destruido, estaba pasando de todo. Pero los amigos de Job vienen a recordarle la doctrina. Los amigos de Job vienen a decirle que, por supuesto, las cosas que les dicen son cosas que son ciertas. O sea, les habla del poder divino, les habla de la misericordia, le habla de la misericordia de Dios, le hablan a Job de todas estas cosas que sí, que son correctas. Pero se están olvidando de ese sufrimiento de la persona que tiene adelante, ¿no? A veces nos puede pasar a nosotros decir, bueno, podemos largar como demasiado rápido, ¿no? Lo de todo es para bien, omnia in bonum, no te preocupes, o sea, largarnos, podríamos decir, como un speech teológico absolutamente correcto, pero que de alguna manera como que pasa por alto el problema concreto de esa persona o el drama concreto de esa persona o los interrogantes que esa persona se hace. No podemos caer, podríamos decir, con el peso de la doctrina y olvidarnos de ese sufrimiento o de lo que la persona está atravesando, ¿no? Vos deberías estar contenta porque la fe te dice que. Sí, debería estar contenta, pero estoy destrozada. Es decir, no podemos arreglar todo con la razón, no podemos arreglar todo con podríamos decir, con un conocimiento supremo de todo lo sobrenatural, ¿no? Esta pretensión, de alguna manera, de tener ese conocimiento más profundo, nos puede llevar a ser crueles, ¿no? A veces con la conducta de los demás. Hace unos años me encontré en una agenda una frase que decía: mide con micrómetro, marca con tiza, corta con hacha. O sea, tiene una especie de lupa enorme, ¿no es cierto? Una lupa enorme para descubrir algo que no está del todo bien. Agarra una tiza, ¿no es cierto? Y dice, esto hay que corregirlo. ¿Y cómo se corrige? Agarras un hacha. Bueno, el conocimiento de las cosas de Dios está vinculado con el amor de Dios y está vinculado con el amor a los hombres. Cuando uno se hace un sistema intelectual en el que no caben ese otro tipo de cosas, ese sistema intelectual no está bien. Cuando uno tiene una actitud que es la de resolver todo intelectualmente por medio de razonamientos y de raciocinios, eso puede ser quizás una filosofía moral, pero no es el Evangelio. Decía San Agustín, no lo te conoscere nisi te dirigam. Señor, no quiero conocerte sino para amarte. El Papa nos habla de un riesgo que tienen aquellas personas que tienen una formación intelectual más alta, de aquellas personas que por ahí, precisamente por esa capacidad que tienen del conocimiento de las cosas de Dios, tienen ese riesgo como de la soberbia intelectual, ¿no? Con frecuencia, dice en el punto 45, se produce una peligrosa confusión.
Creer que porque sabemos algo o podemos explicarlo con una determinada lógica, ya somos santos, perfectos, mejores que la masa ignorante. A todos los que en la Iglesia tienen la posibilidad de una formación más alta, San Juan Pablo II les advertía de la tentación de desarrollar un cierto sentimiento de superioridad respecto a los demás fieles. Y San Francisco de Asís le decía a San Antonio de Padua fue el que ayudó a los franciscanos a tener una formación teológica más seria. San Antonio de Padua era un estudioso. San Francisco era fundamentalmente un misionero, un hombre que tenía una pasión enorme de amor a Dios y de amor a los demás. Y entonces San Francisco de Asís tenía como un cierto recelo, ¿no?, del intelectualismo, ¿no? Pero bueno, pero necesitaban tener una doctrina, y San Antonio de Padua fue el que le dio a los franciscanos esta doctrina. Entonces se ve que estaba este diálogo entre ellos dos, ¿no es cierto? Y San Francisco le decía a San Antonio: me agrada que enseñes sagrada teología de los hermanos, con tal que en el estudio de la misma no apagues el espíritu de oración y devoción. Y San Buenaventura advertía que la verdadera sabiduría cristiana no se debe desconectar de la misericordia hacia el prójimo. Bueno, es una advertencia que el Papa nos hace, ¿no es cierto?, acerca de ese riesgo que podemos cometer los individuos, que también pueden cometer los grupos dentro de la Iglesia. Es cierto que la verdad nos hará libres, pero a veces nosotros nos creemos como dueños absolutos de la verdad. O mi percepción de la verdad es más válida que la tuya, o esto nos puede llegar a suceder y es un riesgo. Hace unos años apareció en el diario La Razón, fíjense dónde ¿se acuerdan? En la quinta y la sexta. Un reportaje que le hicieron a don Álvaro. Y entonces le preguntaban acerca del Opus Dei, ¿no? Y entonces acerca de la espiritualidad del Opus Dei y acerca de una espiritualidad moderna para los tiempos modernos. Y entonces don Álvaro dijo una cosa que es preciosa, se las voy a leer. Dice: el Opus Dei nunca ha pretendido presentarse como lo último o lo más perfecto en la historia de la espiritualidad. Nuestro Padre nos advertía acerca de la humildad personal y también acerca de la humildad colectiva. Y decía así: el Opus Dei nunca ha pretendido presentarse como lo último o lo más perfecto en la historia de la espiritualidad. Cuando se vive de fe, se entiende que la plenitud de los tiempos está dada ya en Cristo y que son actuales todas las espiritualidades que se mantienen en la fidelidad al magisterio de la Iglesia. A veces una visión historicista de la vida de la Iglesia puede sentirse inclinada a despreciar lo antiguo y ponderar lo nuevo, o al revés, a despreciar lo nuevo y a considerar lo antiguo, sin más razón que la pura cronología. Y en otra intervención que tuvo don Álvaro, dijo otra idea parecida, pero lo dijo más fuerte, ¿no? Un agregado le hizo una pregunta en una reunión y les voy a leer la pregunta y también la respuesta, porque nos da la pauta, digamos, de qué es lo que don Álvaro quiere dejar claro, ¿no? Padre, estoy agregado desde hace 30 años. Trabajo como investigador en óptica aplicada en una compañía química. Estoy totalmente convencido de que la obra es el medio para restaurar los valores cristianos en nuestra sociedad occidental. Pero a veces me siento algo impaciente porque no crecemos con toda la rapidez esperada. Nuestro padre decía que tenía una fe que se podía cortar. ¿Cómo podemos imitarle? Buenísima la pregunta. Fíjense la respuesta de don Álvaro. Tú hablas del Opus Dei como de el medio para recristianizar el mundo,
Pero gracias a Dios, en la Iglesia hay otras instituciones de las que el Señor se sirve también para realizar esta tarea. De modo que la obra es una institución más en la Iglesia, aunque por querer divino y por nuestra correspondencia sea muy eficaz. Vamos a no ser soberbios. Es una catarata de Chan la que arroja estas palabras de don Álvaro, ¿no? Sí, porque es cierto, tenemos una formación francamente buena, hemos recibido un montón de gracias. El Opus Dei es una iniciativa divina, es una de las infinitas iniciativas divinas que hay en la historia de la humanidad, y por tanto nosotros somos unos beneficiarios de la verdad. Y también tenemos que estar como solícitos o como despiertos o como haciendo un poco de examen de conciencia, ¿no? Cada uno de nosotros. Pero está bueno que el Papa advierta a los cristianos y que entre ellos nosotros también hagamos examen de conciencia, ¿no? Porque nadie está exento de nada. Todas las cosas que han sucedido a lo largo de la historia de la Iglesia también nos pueden suceder a nosotros, y estamos, podríamos decir, está bueno que hagamos caso de todas estas advertencias que el Papa realiza a los cristianos. Pidámosle al Señor que nos ayude, sí, a conocer muy bien la doctrina, que nos ayude a profundizar mucho en esas enseñanzas del Señor, pero que nunca las utilicemos ni personalmente ni institucionalmente como un modo de sentirnos como superiores a los demás o de sentirnos un poco como jueces, ¿no es cierto?, de lo que los otros comprenden o de lo que los otros hacen.